No te muevas, ya casi termino, dijo el apache en voz baja, mientras ella contenía el aliento sin saber que estaba a punto de cambiar su destino. Había sido rechazada por su propio mundo, empujada a una vida que no eligió, hasta que un encuentro prohibido con un guerrero temido la colocó frente a una emoción que jamás había sentido. Y en ese instante, suspendido entre el peligro y el deseo, se transformó en un amor capaz de unir dos mundos que nunca debieron tocarse. México, 1867. El amanecer caía sobre la hacienda Montellano con una belleza que parecía cuidadosamente ensayada, como si la naturaleza misma hubiese aprendido a obedecer las reglas de la casa. El sol iluminaba los corredores de cantera, las bugambilias en flor y los amplios campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo era vasto, fértil, imponente. Todo, excepto el corazón de María Elvira Montellano. A sus 24 años, María Elvira era considerada una de las mujeres más hermosas de la región. Su rostro delicado, su figura armoniosa y su manera serena de moverse despertaban admiración inmediata. Pero había algo en ella que no encajaba del todo. No era rebeldía ruidosa ni desafío abierto. Era una quietud profunda, una mirada que parecía siempre estar observando algo más allá de lo visible, como si su alma no habitara del todo en ese mundo de vajillas finas, vestidos importados y conversaciones vacías. Desde niña había aprendido a sonreír cuando se esperaba que sonriera, a bajar la mirada cuando una dama debía hacerlo, a callar cuando los hombres hablaban de negocios, tierras o alianzas. Pero con los años, esa obediencia se había vuelto pesada, como un vestido demasiado ajustado que no la dejaba respirar. Su padre, don Eusebio Montellano, era un hombre respetado, temido y admirado. Hacendado poderoso, de voz firme y carácter inflexible, había construido su fortuna con disciplina y dureza. Para él, la vida se organizaba en jerarquías claras, lo correcto y lo incorrecto, lo propio y lo ajeno, lo que debía preservarse y lo que debía aplastarse. Y dentro de ese orden perfecto, María Elvira no era una hija, era una pieza fundamental del legado. Aquella mañana, mientras la hacienda despertaba, don Eusebio ya estaba de pie. Revisaba cuentas, daba órdenes y planeaba el futuro con la misma frialdad con la que observaba el ganado o las cosechas. Para él, el año 1867 no era un simple número, era el momento exacto para consolidar alianzas, asegurar poder y cerrar acuerdos. Y el más importante de todos llevaba el nombre de su hija. María Elvira lo sabía, lo sentía en el aire desde hacía semanas. Las visitas frecuentes, las conversaciones en voz baja, las miradas evaluadoras de ciertas familias bien posicionadas. Hombres que la observaban como se observa una propiedad valiosa, calculando beneficios, tierras, influencias. Esa mañana, mientras una doncella ajustaba el corsé de su vestido, María Elvira sintió el nudo habitual en el pecho. El espejo le devolvió una imagen impecable. Piel clara, cabello oscuro recogido con cuidado, labios suaves que parecían siempre a punto de decir algo, pero no lo decían. Nadie veía la opresión que sentía, la sensación constante de estar viviendo una vida que no había elegido. Cuando bajó al comedor, el olor del café recién hecho se mezclaba con el del pan caliente. Todo era perfecto, demasiado perfecto. María Elvira, dijo don Eusebio sin levantar demasiado la voz, hoy recibirás visitas. Quiero que estés presentable. Ella asintió con suavidad, como siempre, pero dentro de su pecho algo se contrajo. Sí, padre. No preguntó quiénes. No preguntó por qué. Había aprendido que esas preguntas no llevaban a ningún lugar. Después del desayuno, buscando aire, María Elvira salió al exterior. Caminó más allá de los jardines cuidados, cruzó la línea invisible donde la hacienda dejaba de ser un escenario y comenzaba a ser tierra. Le gustaba ese límite, ese punto donde los zapatos se ensuciaban y el silencio se volvía real. Allí, entre el polvo tibio y el canto lejano de los pájaros, podía respirar mejor, podía pensar. Desde pequeña había sentido una conexión especial con la tierra,
con los sonidos del viento, con la sensación de libertad que no encontraba en los salones cerrados. No soñaba con joyas ni bailes, soñaba con decidir por sí misma, con amar sin permiso, con vivir sin ser vigilada. A lo lejos, los rumores del norte llegaban como ecos lejanos, historias que los hombres comentaban en voz baja y las mujeres fingían no escuchar. Se hablaba de conflictos, de tribus indígenas, de un líder apache que se había convertido en una sombra incómoda para los hacendados, un nombre que no se pronunciaba con ligereza. María Elvira no conocía ese nombre aún, pero sentía, sin saber por qué, que algo más allá de su mundo ordenado se estaba moviendo. Mientras tanto, en el interior de la hacienda, don Eusebio ultimaba detalles. Para él, su hija no estaba triste, estaba confundida, y la confusión se corregía con decisiones firmes. Un buen matrimonio pondría las cosas en su lugar. Le devolvería a María Elvira el rumbo que, según él, estaba perdiendo. Cuando ella regresó al interior, el sonido de las conversaciones ya llenaba la casa. Las visitas habían llegado, sonrisas, halagos, comentarios sobre su belleza y su excelente educación. María Elvira respondió con cortesía, pero cada palabra le pesaba un poco más. En un momento, mientras escuchaba sin escuchar, su mirada se perdió por una ventana abierta. El viento movía suavemente las cortinas, como si intentara entrar, como si quisiera llevársela. Y por primera vez, con una claridad que la sorprendió, María Elvira comprendió algo esencial. Si no hacía nada, si seguía obedeciendo, su vida quedaría sellada para siempre. No por falta de amor, sino por exceso de imposiciones. Esa noche, cuando el silencio volvió a cubrir la hacienda y las lámparas se apagaron una a una, María Elvira permaneció despierta. El techo alto de su habitación parecía aún más lejano. Cerró los ojos y apoyó una mano sobre su pecho, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. No sabía qué haría, no sabía cuándo, no sabía cómo, pero algo había cambiado. El año 1867 no sería recordado solo como el año de las decisiones de don Eusebio Montellano. Sería el año en que María Elvira comenzó por primera vez a desear una vida que no estuviera escrita por la mano de su padre, sino por la suya propia. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que permite que sigan naciendo historias intensas, románticas y profundas como esta. Comenta elección si crees en el amor que se elige y forma parte de esta comunidad que ama los romances de época. Y si quieres ayudar aún más, conviértete en miembro del canal. Así apoyas directamente la creación de nuevas historias que mereces escuchar. En el norte, donde la tierra se volvía más áspera y el viento parecía tener memoria, el nombre de Aucan Tizoc no se decía en voz alta sin que el tono cambiara. No era un nombre de conversación casual, ni de sobremesa. Era un nombre que pesaba, un nombre que obligaba a bajar la voz, a mirar alrededor antes de pronunciarlo, como si las palabras pudieran llamar a algo que no debía ser invocado. Para los hacendados, Aucan Tizoc era una amenaza constante. Para los soldados, un enemigo difícil de someter. Para su pueblo era otra cosa, un líder forjado en la pérdida, un hombre que había aprendido a mandar no por crueldad, sino por necesidad. Su figura se movía entre la leyenda y la realidad, envuelta en historias de ataques fulminantes, estrategias silenciosas y una autoridad que no necesitaba gritos. Aucan no era joven, pero tampoco viejo. Su cuerpo llevaba las marcas de los años vividos con intensidad, cicatrices que no buscaban atención, músculos endurecidos por el trabajo y la guerra, una mirada oscura que observaba antes de juzgar. Había visto morir a hombres bajo su mando y había cargado con la responsabilidad de cada decisión tomada. Eso lo había vuelto firme, distante, cerrado. No creía en promesas fáciles ni en gestos vacíos. La confianza, para él, era un territorio que solo se cruzaba una vez, y rara vez. Mientras tanto, en la hacienda Montellano, María Elvira continuaba atrapada en un mundo que la asfixiaba lentamente. Las visitas se repetían, los comentarios se volvían más directos,
las expectativas más claras. Don Eusebio comenzaba a hablar del futuro, como si ya estuviera decidido, como si la voluntad de su hija fuese un detalle menor. María Elvira, en cambio, buscaba cada vez con más frecuencia el límite de la hacienda, ese espacio indefinido donde la tierra ya no estaba domesticada y el silencio no exigía sonrisas. Allí caminaba sola, dejando que el sol marcara su piel y el polvo manchara el borde de su vestido, como pequeños actos de desobediencia que solo ella entendía. Fue en uno de esos recorridos cuando el aire cambió. No hubo un sonido claro que anunciara su presencia, no hubo pasos ni palabras, solo una sensación súbita, un presentimiento que le recorrió la espalda como un escalofrío. María Elvira se detuvo. El viento sopló distinto. Los pájaros enmudecieron por un instante. Entonces lo vio. Aucán Tizoc estaba a cierta distancia, inmóvil, como si formara parte del paisaje. No llevaba adornos innecesarios ni armas visibles que buscaran intimidar. Su sola presencia bastaba. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, no con agresión, sino con una atención absoluta, contenida, como quien evalúa un peligro o una anomalía. María Elvira sintió miedo. Sería una mentira decir que no. El nombre que aún no conocía llevaba consigo historias de violencia y enfrentamientos. Todo lo que le habían enseñado decía que debía huir, llamar, regresar a la seguridad de la hacienda. Pero no lo hizo. Algo en esa mirada la detuvo. No era deseo, no era amenaza. Era una curiosidad silenciosa, una sorpresa que parecía mutua. Aucán no se movió, no avanzó ni retrocedió. Esperó. El corazón de María Elvira latía con fuerza. El mundo entero parecía haberse reducido a ese instante suspendido. Ella dio un paso atrás, no por cobardía, sino por prudencia. Aucán inclinó apenas la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, que no pedía nada, que no imponía nada. Y entonces, así como había aparecido, comenzó a retirarse, sin dar la espalda del todo, sin romper el contacto visual hasta el último segundo. Cuando desapareció entre la vegetación, el silencio volvió de golpe. María Elvira exhaló el aire que no sabía que había contenido. Sus manos temblaban levemente. No entendía lo que había ocurrido, pero sabía que no había sido un encuentro cualquiera. Regresó a la hacienda con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas. No dijo nada. No podía. No quería. Aquello era solo suyo. Esa noche, mientras cenaban, escuchó por primera vez el nombre. «Los apaches se han movido más al sur», comentó uno de los invitados. «Dicen que su jefe, Aucán Tizoc, no acepta tratos con nadie». Don Eusebio frunció el ceño con desdén. «Un salvaje más con ansias de poder», respondió. «Todos terminan igual». María Elvira sintió un nudo en el estómago. El nombre resonó en su interior con una fuerza inexplicable. No dijo nada. Bajó la mirada, pero dentro de ella algo se había encendido. En el norte, Aucán Tizoc regresó a su territorio con la imagen de aquella mujer clavada en la memoria. No era como las otras. No gritó. No huyó. No lo miró con desprecio ni con miedo desmedido. Había algo en su quietud que lo inquietaba, una serenidad que no encajaba con el mundo del que provenía. Se dijo a sí mismo que no importaba, que era una distracción innecesaria. Su pueblo lo necesitaba alerta, firme, sin fisuras emocionales. Había aprendido, a un alto precio, que el apego debilitaba. Pero esa noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban sobre la tierra, Aucán permaneció en silencio más de lo habitual. Sus pensamientos volvían una y otra vez a esa mirada serena, a esa mujer que no parecía pertenecer al mundo que la reclamaba. Dos mundos se habían rozado apenas, sin palabras, sin promesas. Y sin saberlo aún, ambos habían sentido lo mismo, que algo, profundo y peligroso, acababa de empezar a moverse bajo la superficie de sus vidas. Después de aquel primer encuentro, María Elvira intentó convencerse de que nada había cambiado. Continuó con sus días como siempre, las comidas largas, las visitas previsibles, las conversaciones que no decían nada. Sin embargo, su cuerpo la traicionaba.
Había una inquietud nueva en su interior, una atención constante, como si el mundo ya no fuera un escenario fijo, sino algo vivo, expectante. Comenzó a buscar el límite de la hacienda con más frecuencia. No lo hacía con prisa ni con una intención clara, sino con una necesidad silenciosa, casi inconsciente. Caminaba despacio, escuchando el crujir de la tierra bajo sus pasos, sintiendo el sol sobre la piel, permitiéndose ser menos hija del hacendado y más mujer. Y Aucan Tizoc volvió a aparecer. No siempre en el mismo lugar, no siempre de la misma forma. A veces lo veía a lo lejos, como una silueta firme recortada contra el horizonte. Otras veces sentía su presencia antes de verlo, como si el aire mismo se tensara. Nunca se acercaba de golpe, nunca la sorprendía. Era como si ambos hubieran acordado, sin decirlo, que ese acercamiento debía ser lento, cuidadoso, respetuoso. Las primeras veces no hablaron, se miraron. Eso fue todo. María Elvira aprendió a sostenerle la mirada sin bajar los ojos. Aucan aprendió a no interpretar esa firmeza como desafío. En esos silencios compartidos había algo profundamente íntimo, algo que no necesitaba palabras. El viento pasaba entre ellos, los sonidos del campo los envolvían, y el tiempo parecía dilatarse, como si el mundo exterior quedara suspendido. Aucan observaba detalles que jamás había notado en una mujer de ese mundo. La manera en que María Elvira caminaba sin imponerse, cómo tocaba la tierra con cuidado, como si le pidiera permiso. No había arrogancia en ella, tampoco temor exagerado. Había curiosidad. Había una calma que no provenía de la ignorancia, sino de una fortaleza interior que él reconocía instintivamente. María Elvira, por su parte, comenzó a comprender que Aucan no era el hombre brutal que le habían descrito. No levantaba la voz, no hacía gestos innecesarios, cada movimiento suyo parecía tener un propósito. Había en él una disciplina silenciosa, una tristeza contenida que no buscaba compasión. Sus ojos no eran crueles, eran cansados. Cargaban historias que nadie le había contado, pero que ella sentía. Un día, por primera vez, él habló. No fue una pregunta, no fue una orden. Fue una frase sencilla, pronunciada con voz grave y controlada, como si medir las palabras fuera tan importante como medir las acciones. María Elvira no recordó exactamente qué dijo, solo recordó cómo lo dijo. Con respeto, con distancia, como si le ofreciera un puente sin obligarla a cruzarlo. Ella respondió, también con pocas palabras. Descubrió que no necesitaba explicar quién era ni de dónde venía. Él ya lo sabía. Y curiosamente, eso no parecía importar. Así comenzaron a conocerse, no con confesiones largas ni promesas, sino con fragmentos, pequeñas verdades dichas en voz baja. Aucan habló de su pueblo sin exaltación, como quien habla de una responsabilidad más que de un orgullo. María Elvira habló de su casa sin elogios, como quien describe una jaula hermosa. No se tocaban, no se acercaban demasiado, pero había una tensión constante, una electricidad suave que recorría el espacio entre ambos. Cada encuentro dejaba algo pendiente, como una frase que no se termina, como una caricia que se detiene antes de empezar. En la hacienda, don Eusebio notaba el cambio en su hija. No era evidente, pero era real. María Elvira estaba más callada, más presente, y al mismo tiempo, más distante. Ya no respondía con la docilidad de antes. Su mirada tenía profundidad, y eso inquietaba a su padre. «Te noto distraída», le dijo una tarde. «No es propio de una montellano». Ella levantó la vista con serenidad. «Solo estoy pensando, padre». Don Eusebio frunció el ceño. Pensar, para él, no era una virtud femenina. Mientras tanto, en el norte, Aucan comenzaba a romper una de sus propias reglas. Permitía que esa mujer entrara en su mundo, aunque fuera apenas por instantes. Sabía que era peligroso. Sabía que los lazos emocionales debilitaban a un líder. Pero también sabía reconocer cuando algo era distinto, y esto lo era. No se hablaban de amor, no se hablaban de futuro, pero cada vez que se separaban, algo dolía un poco más.
y cada reencuentro traía una calma inesperada, como si el cuerpo reconociera un lugar seguro. María Elvira empezó a esperar esos encuentros sin darse cuenta. Ajustaba el ritmo de sus días en función de ellos, no por obsesión, sino porque allí, en ese espacio sin juicios ni imposiciones, se sentía vista por primera vez. Aucán, en silencio, comenzaba a preguntarse cosas que nunca se había permitido. No sobre posesión ni conquista, sino sobre elección, sobre lo que significaba compartir el camino con alguien que no pertenecía a su mundo. Y, sin embargo, parecía entenderlo mejor que muchos de los suyos. El romance no había nacido aún en palabras ni gestos explícitos. Había nacido en algo más profundo, en la sensación compartida de que, cuando estaban juntos, no necesitaban fingir. Y eso para ambos era más peligroso que cualquier arma. Sin saberlo, sin nombrarlo, estaban cruzando un umbral invisible, uno que ya no permitiría que ninguno de los dos regresara intacto a la vida que conocía. El silencio entre ellos ya no era vacío, era promesa. El cambio en María Elvira ya no podía ocultarse. No era una rebeldía abierta, ni un gesto escandaloso que pudiera señalarse con el dedo. Era algo más inquietante. Era su silencio. Era la forma en que escuchaba sin asentir, en que miraba sin buscar aprobación, en que respondía con una serenidad que no pedía permiso. Don Eusebio Montellano, acostumbrado a leer voluntades como contratos, empezó a sentir que la de su hija se le escapaba entre los dedos. La hacienda, antes tan predecible, se volvió un espacio tenso. Las visitas continuaban, pero ahora traían consigo preguntas más directas, risas forzadas, comentarios cargados de intención. María Elvira sentía esas miradas clavarse en su piel como alfileres, evaluando su cuerpo, su apellido, su valor. Y en cada uno de esos encuentros, algo dentro de ella se cerraba un poco más. Don Eusebio decidió actuar. Una tarde, la llamó a su despacho. El aire estaba cargado de tabaco y papel viejo. Las paredes, cubiertas de retratos de hombres serios, parecían observarla con la misma expectativa que su padre. María Elvira entró sin temblar, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que ese momento llegaría. «Siéntate», ordenó don Eusebio señalando una silla frente a su escritorio. Ella obedeció, con la espalda recta y la mirada firme. «He sido paciente», comenzó él. «He permitido tus distracciones, tus silencios, incluso tu desinterés por asuntos que deberían importarte. Pero esa paciencia tiene un límite». María Elvira no respondió de inmediato. Esperó. Sabía que interrumpir solo empeoraría las cosas. «He decidido», continuó, «que es momento de asegurar tu futuro. Ya no eres una niña. Hay un hombre adecuado, de buena familia, con tierras, con apellido. Un matrimonio así no solo te dará estabilidad, sino que fortalecerá nuestra posición». El nudo en el pecho de María Elvira se apretó. No era sorpresa, pero escucharlo dicho con tanta frialdad la hirió de una forma nueva. «Padre», dijo por fin, con voz controlada, «¿y si yo no deseo ese futuro?» Don Eusebio la miró como si acabara de escuchar una blasfemia. «El deseo es un lujo», respondió, «y los lujos no construyen imperios». El silencio que siguió fue pesado, denso. María Elvira sintió el impulso de gritar, de llorar, de huir. Pero no lo hizo. Algo había cambiado en ella, algo que Aucán había despertado sin tocarla, sin prometerle nada. Una certeza íntima de que su vida tenía valor más allá de los planes de otro. «No soy una moneda de cambio», dijo con calma. «Soy tu hija». Don Eusebio golpeó el escritorio con la palma de la mano. «Eres una Montellano», corrigió, «y eso implica deberes». Desde ese día, la vigilancia se intensificó. Las salidas de María Elvira fueron observadas. Las doncellas recibieron órdenes estrictas. Cada movimiento era registrado, cada ausencia cuestionada. Don Eusebio no mencionó nombres, pero en su mente había uno que empezaba a tomar forma como una amenaza intolerable. En el pueblo, los murmullos crecían. Se hablaba de una joven hacendada que caminaba demasiado cerca del norte, de una muchacha que parecía olvidar su lugar.
Las mujeres comentaban con falsa preocupación, los hombres con burla y juicio. El prejuicio se disfrazaba de consejo, de moral, de protección. No es propio de una señorita, decían. No es correcto, no es natural. María Elvira sentía el peso de esas palabras, pero ya no la detenían. Lo que había encontrado en el silencio compartido con Aucan era demasiado real para ser borrado por la opinión ajena. Sin embargo, también comprendía el peligro, no solo para ella, sino para él. Aucan, por su parte, percibía el cambio sin necesidad de explicaciones. La tensión en el aire, los movimientos extraños, las miradas de vigilancia. Sabía leer el territorio, y el territorio le decía que algo se estaba cerrando alrededor de ella. Eso despertó en él una alarma antigua, una que conocía bien. No habló de ello. No quiso cargarla con temores, pero comenzó a medir cada encuentro con mayor cuidado, cada palabra con mayor precisión. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como siempre, su pueblo, su gente, su deber, y ahora también, esa mujer que había aprendido a esperar sin exigir. María Elvira empezó a sentir el encierro como nunca antes. Las paredes de la hacienda se estrechaban. Los pasillos parecían más largos, más fríos. Por las noches se acostaba mirando el techo, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener esa doble vida. La hija obediente por fuera, la mujer despierta por dentro. Don Eusebio, convencido de estar haciendo lo correcto, aceleró los planes. Habló de fechas, de compromisos, de anuncios públicos. Cada palabra era un golpe seco que intentaba devolver el control a sus manos. Pero no vio algo esencial. No vio que su hija ya no le pertenecía del todo. El antagonista no era solo un padre autoritario, era un sistema entero que exigía obediencia a cambio de aceptación, una sociedad que perdonaba la crueldad masculina, pero castigaba la libertad femenina. Y María Elvira, sin alzar la voz, comenzaba a desafiarlo. Al final de ese acto, cuando el sol se ocultó detrás de los campos y la hacienda quedó envuelta en sombras, María Elvira comprendió algo con dolorosa claridad. No habría conciliación posible. El mundo de su padre y el mundo que empezaba a sentir como propio no podían coexistir. Aún no sabía qué haría, pero sabía, con una certeza que le estremeció el alma, que obedecer ya no era una opción. Y en algún lugar del norte, Aucan Tizoc sintió la misma inquietud. La certeza de que el silencio que los había unido pronto sería puesto a prueba por una fuerza mucho más ruidosa y cruel. El honor, cuando se usa como arma, no protege, asfixia. La decisión no llegó de golpe. No fue una epifanía luminosa ni un arrebato impulsivo. Llegó como llegan las verdades que ya no pueden negarse, en silencio, con un peso firme en el pecho, con una calma extraña que no dejaba lugar para la duda. María Elvira comprendió que quedarse era desaparecer. Los días en la hacienda se volvieron una sucesión de gestos controlados, sonrisas medidas y pasos vigilados. Don Eusebio hablaba cada vez con menos rodeos del matrimonio, de los acuerdos cerrados, de la fecha conveniente. No pronunciaba el nombre del futuro esposo como si quisiera evitarle a su hija la ilusión de que aún podía elegir. Para él, todo estaba resuelto. Para ella, todo se estaba rompiendo. Por las noches, María Elvira permanecía despierta. El silencio de su habitación ya no era refugio, sino una antesala de lo inevitable. Escuchaba el crujir lejano de la madera, el viento rozando las ventanas, y pensaba en el norte, en ese espacio abierto donde el aire no exigía permiso. Pensaba en Aucan Tizoc, no como una fantasía romántica, sino como la encarnación de algo más profundo. La posibilidad de vivir sin pedir disculpas por existir. No hablaron de huir, no hicieron planes detallados, no pronunciaron la palabra, pero ambos sabían que el tiempo se había agotado. El día llegó sin anunciarse. Una conversación escuchada detrás de una puerta entreabierta, un comentario sobre un anuncio público, un «todo está listo», dicho con satisfacción. María Elvira sintió como algo dentro de ella se cerraba definitivamente. No hubo lágrimas, no hubo temblores, hubo claridad. Esa misma tarde,
Mientras la hacienda se preparaba para una visita importante, María Elvira se movió con una precisión que nadie notó. Tomó lo esencial, nada que delatara riqueza, nada que pudiera atarla al pasado. Dejó atrás vestidos, joyas, recuerdos que ya no le pertenecían. Cada objeto abandonado era una despedida silenciosa. Cuando cruzó por última vez los pasillos, no miró atrás. Sabía que hacerlo la haría dudar. Y dudar, en ese momento, era morir un poco. El encuentro con Aucán fue breve, contenido, cargado de una gravedad que no necesitaba palabras largas. Él la observó con atención, leyendo en su postura lo que ella aún no había dicho. No preguntó por qué. No preguntó si estaba segura. Sabía reconocer una elección cuando la veía. «Si vienes», dijo finalmente con voz firme, «no habrá camino de regreso». María Elvira sostuvo su mirada. «Nunca lo hubo», respondió. El trayecto fue duro, no por el cansancio físico solamente, sino por el peso emocional de cada paso que la alejaba de todo lo conocido. La tierra se volvía más agreste, el paisaje menos domesticado. El silencio del campo era distinto, más profundo, más honesto. María Elvira sintió miedo, sí, pero también una extraña sensación de alivio, como si su cuerpo reconociera que estaba avanzando hacia algo verdadero. Aucán guiaba el camino con seguridad, atento a cada sonido, a cada cambio en el viento. No la trató como a una carga ni como a alguien frágil. Ajustó el ritmo al suyo, sin hacerlo evidente. Esa consideración silenciosa la conmovió más que cualquier promesa. Al caer la noche, el cansancio se hizo evidente. María Elvira sentía el cuerpo pesado, las piernas tensas, pero no se quejó. No quería ser motivo de duda. Aucán lo notó igual. Preparó un descanso breve, cuidando el fuego, el entorno, la seguridad. En ese espacio reducido, sin paredes ni testigos, María Elvira se permitió respirar con profundidad por primera vez en mucho tiempo. No hablaron de amor, no hablaron del futuro. Hablaron poco, pero el silencio entre ellos ya no era expectante, era compartido. Había en ese descanso una intimidad distinta, hecha de respeto y de una confianza que crecía sin prisa. Cuando retomaron el camino y finalmente la tribu apareció ante sus ojos, María Elvira sintió una mezcla de asombro y temor. No era el mundo hostil que le habían descrito, pero tampoco un refugio idealizado. Era real. Había miradas curiosas, gestos contenidos, una evaluación silenciosa que no buscaba humillarla, sino entenderla. Ella no era recibida como una invitada, era una desconocida que llegaba de la mano del jefe. El choque cultural fue inmediato. Los ritmos, las costumbres, la forma en que el tiempo parecía moverse distinto. María Elvira sintió el peso de no saber, de no pertenecer aún. Algunas miradas eran de desconfianza, otras de abierta duda. Nadie la rechazó, pero nadie la acogió de inmediato. Y aún así, ella se mantuvo firme, no exigió comprensión, no pidió privilegios. Observó, aprendió, escuchó. Comprendió que ese mundo no iba a adaptarse a ella, y aceptó el desafío de adaptarse sin perderse. Aucán, por dentro, cargaba su propia lucha. Sabía que su decisión tendría consecuencias, no solo para él, sino para su pueblo. La presencia de María Elvira podía atraer problemas, conflictos, represalias. Cada paso que daba como jefe ahora estaba atravesado por una responsabilidad nueva, más íntima, más peligrosa. Pero no se arrepentía. María Elvira, exhausta pero despierta, se recostó esa primera noche bajo un cielo inmenso, desconocido, lleno de estrellas que parecían más cercanas. El frío de la tierra bajo su cuerpo no la incomodó. Era un frío honesto, sin adornos. Cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. Antes de dormir, una certeza se asentó en su pecho con una fuerza tranquila. Había perdido un apellido, una herencia, una vida segura. Pero había ganado algo que jamás había tenido: la posibilidad de existir según su propia verdad. El camino no prometía facilidad, no prometía protección eterna, no prometía finales felices asegurados. Pero por primera vez, María Elvira
No estaba viviendo el destino de otro, estaba caminando el suyo. El tiempo en la tribu comenzó a adquirir una forma distinta. No avanzaba en líneas rectas, ni se medía por relojes o compromisos sociales. Se movía al ritmo del sol, del trabajo compartido, de los silencios largos que no incomodaban. Para María Elvira, cada día era un aprendizaje profundo, no solo de costumbres, sino de sí misma. Había descubierto que su cuerpo podía cansarse sin romperse, que sus manos podían aprender tareas nuevas, que su voluntad era más fuerte de lo que había creído. Ya no caminaba con la rigidez de la hija del hacendado. Sus pasos se habían vuelto más firmes, más seguros. Algunas miradas seguían observándola con cautela, pero otras comenzaban a suavizarse, no por su origen, sino por su actitud, por la dignidad tranquila con la que ocupaba su lugar sin imponerse. Aucán la observaba desde una distancia respetuosa. No la vigilaba, la acompañaba con la mirada de quien cuida sin encerrar. Cada gesto de ella, cada esfuerzo silencioso, iba confirmando algo que ya intuía. María Elvira no había huido por capricho, había elegido quedarse, y esa elección lo conmovía más de lo que se permitía admitir. Había noches en las que el fuego reunía a la tribu y los sonidos suaves llenaban el aire. María Elvira se sentaba cerca, escuchando historias que no comprendía del todo, pero que sentía. Aucán permanecía serio, atento, con esa presencia firme que parecía sostener el equilibrio de todo a su alrededor. Entre ellos, el vínculo se tensaba y se relajaba como una cuerda viva, cargada de algo que ambos sabían que estaba creciendo. No se habían entregado aún, no por falta de deseo, sino por respeto. Había algo sagrado en esa espera, algo que los obligaba a ir más despacio, a honrar el camino recorrido. Aucán, en silencio, comenzó a preparar un regalo. No lo hizo como un acto impulsivo ni como una demostración para otros. Lo hizo a solas, en su tienda, con la paciencia que había aprendido de los años difíciles. Cada material elegido tenía un significado. Cada nudo, cada cuenta, cada textura hablaba de unión, de protección, de pertenencia. Sus manos, marcadas por la guerra y el trabajo, se movían con una delicadeza que pocos conocían. Ese día, el aire estaba quieto. María Elvira se acercó a la tienda sin saber qué ocurría dentro. Cuando entró, Aucán estaba inclinado sobre su trabajo concentrado. Al sentirla, levantó la vista. «No te muevas», dijo con voz grave, serena. «Ya casi termino». María Elvira se quedó quieta, sorprendida por la intensidad de ese momento. Observó sus manos trabajar, el sonido leve de los materiales al rozarse, la forma en que su concentración parecía aislarlo del mundo. Había algo profundamente íntimo en verlo así, creando algo con paciencia y cuidado, algo que no estaba hecho para la guerra ni para el liderazgo. Cuando terminó, Aucán se levantó lentamente. Se acercó a ella sin prisa. María Elvira sintió cómo su respiración se volvía más consciente, más presente. Él sostuvo el collar con firmeza y respeto, como si cargara algo frágil y poderoso a la vez. «Esto no es un adorno», dijo. «Es un lazo, un símbolo de unión elegida, no de posesión, sino de camino compartido». Se colocó detrás de ella y con un gesto cuidadoso rodeó su cuello con el collar. Al hacerlo, sus dedos rozaron su piel con una suavidad que hizo que a María Elvira se le humedecieran los ojos. No por el contacto en sí, sino por todo lo que significaba. «Mientras lo lleves», continuó, «sabrás que no estás sola, que has sido elegida y que eliges». María Elvira no pudo contener la emoción. Giró lentamente hacia él. Sus miradas se encontraron, cargadas de todo lo que no había sido dicho. No hubo palabras grandilocuentes, no las necesitaban. El beso llegó con naturalidad, como si hubiera estado esperándolos desde siempre. No fue apresurado ni torpe. Fue profundo, contenido, lleno de una ternura intensa que les recorrió el cuerpo entero. En ese beso no había urgencia, sino reconocimiento, la certeza de que ambos estaban entregándose desde un lugar honesto. Esa noche, cuando se unieron por primera vez,
lo hicieron con la reverencia de quienes entienden que el cuerpo también puede ser un lenguaje sagrado. No hubo violencia ni prisa. Hubo cuidado, respiraciones acompasadas, silencios que se llenaban de sentido. María Elvira se sintió vista, deseada y protegida sin perderse. Aucán se permitió por primera vez en mucho tiempo bajar todas las defensas. No fue solo una noche de amor, fue una confirmación. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse, María Elvira descansaba junto a él con una calma que jamás había conocido. El collar reposaba sobre su piel como una promesa cumplida. Aucán la observó en silencio, consciente de que ese acto los había unido de una forma que ya no podía deshacerse. Ambos sabían que, después de esa noche, nada sería igual, no porque el mundo exterior hubiera cambiado, sino porque, en lo más profundo, ellos sí lo habían hecho. El amanecer no llegó con estruendo. Llegó como llega la verdad después de una noche que cambia la vida. Despacio, inevitable, silenciosa. La luz se filtró entre las pieles y las telas de la tienda, pintando el aire con un tono tibio, casi dorado. Afuera, el campamento despertaba con sonidos simples. El roce de los pasos sobre la tierra, el crujido de la leña, el murmullo lejano de voces que no buscaban imponerse. La vida seguía. Pero para María Elvira Montellano, nada era igual. Abrió los ojos y lo primero que sintió fue una calma extraña, profunda, como si el cuerpo recordara por fin lo que era descansar sin miedo. No estaba en su habitación de techo alto, ni en un mundo donde cada respiración debía ser medida. Estaba allí, en la tienda de Aucán Tizoc, con el olor de la tierra aún presente, con la temperatura del amanecer abrazándole la piel, con el peso sutil del collar sobre su cuello como una confirmación silenciosa. Se incorporó con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Miró a Aucán, que permanecía despierto, apoyado sobre un brazo, observándola sin hablar. La miraba de una manera distinta a cualquier hombre que ella hubiera conocido. No había en su expresión arrogancia ni posesión, había algo más raro y más poderoso, respeto, y detrás de ese respeto, una emoción contenida que él no nombraba, pero que estaba allí, viva. María Elvira llevó una mano al collar, rozando las cuentas con la yema de los dedos. Sentía la textura, el trabajo humano, la intención. Entonces Aucán habló con voz baja, como si no quisiera despertar al mundo. «Ahora lo sabes», dijo. «No es un adorno». Ella lo miró. «Lo sé», respondió con suavidad. «Es un juramento». Aucán asintió apenas. No le gustaban las palabras grandes. Prefería los hechos, y aún así, esa mañana, parecía dispuesto a permitir que algunas verdades salieran a la superficie. «En mi pueblo», murmuró, «las promesas no se dicen para lucirse, se dicen para sostener el camino cuando se vuelve difícil». María Elvira sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, alguien hablaba de ella y del futuro como un camino compartido, no como un destino impuesto. Afuera, la vida continuaba, y con ella, el juicio inevitable de las miradas. María Elvira lo sabía. Había estado sintiendo desde su llegada el peso de lo que representaba. Una mujer blanca, hija de hacendado, entrando al corazón de una comunidad que llevaba siglos sobreviviendo contra el desprecio del mundo. Su presencia no podía ser ligera. Y ahora, después de esa noche, su vínculo con Aucán ya no era una duda, era un hecho. Cuando salió de la tienda, el aire frío de la mañana le erizó la piel. El cielo era amplio, limpio, y el sol comenzaba a elevarse como una promesa lenta. Caminó con la cabeza alta, sin soberbia, pero sin esconderse. Podía sentir ojos sobre ella, algunos curiosos, otros desconfiados. Sin embargo, hubo una diferencia. Ya no parecía una intrusa temblorosa. Parecía una mujer que había elegido. Una niña pasó corriendo cerca y se detuvo apenas un instante para mirarla, con esa franqueza sin filtros que solo tienen los niños. Sus ojos bajaron al collar y luego volvieron a su rostro. «Brilla», dijo la niña, casi como un pensamiento.
María Elvira sonrió sin planearlo. No brilla por oro, respondió. Brilla por lo que significa. La niña no entendió del todo, pero asintió igual, y siguió corriendo, como si hubiera aceptado algo importante sin necesidad de explicaciones. Más tarde, mientras María Elvira ayudaba en tareas simples, acarrear agua, ordenar, aprender con paciencia, una mujer mayor se acercó. Su rostro era fuerte, su mirada inteligente, y su presencia tenía ese tipo de autoridad que no necesita imponerse. Era una de esas personas que sostienen el tejido invisible de una comunidad. Se detuvo frente a María Elvira, observándola con atención. María Elvira sintió un pequeño impulso de retroceder, pero no lo hizo. Esperó. Como había aprendido con Aucán, las cosas importantes se esperan con firmeza. La mujer habló con calma. «Tú eres la que vino de la casa grande», dijo, sin desprecio, sin admiración, solo verdad. María Elvira asintió. «Sí». La mujer miró el collar, luego la miró a los ojos. Ese símbolo no se entrega por capricho. María Elvira tragó saliva, consciente de que ese momento era una prueba. «No vine por capricho», dijo. «Vine porque allá yo era una sombra bonita. Aquí, al menos, tengo la oportunidad de ser real». La mujer la estudió un instante más, como si buscara mentira, como si buscara arrogancia. No encontró ninguna de las dos. Finalmente, asintió apenas. «Entonces tendrás que aprender», dijo. «No solo a vivir, a resistir. El mundo no perdona a quienes eligen distinto». María Elvira sintió un escalofrío, no por la amenaza, sino por la certeza. Esa mujer no intentaba asustarla, le estaba dando la bienvenida de la única forma honesta posible, con realidad. «Estoy dispuesta», respondió sin dramatismo. La mujer no sonrió, pero su mirada se suavizó lo suficiente como para hacer un gesto de aceptación. «Veremos», dijo. «Yo me llamo Jimena». María Elvira inclinó la cabeza. «María Elvira». «Lo sé», respondió Jimena. «Tu nombre ya camina por el campamento, y lo que camina se vuelve historia». Esa frase se le quedó clavada como una advertencia y una esperanza a la vez. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura y desafío. María Elvira comenzó a integrarse con un tipo de humildad que sorprendía a quienes esperaban de ella una actitud altiva. Preguntaba cuando no sabía, callaba cuando debía escuchar, ofrecía ayuda sin exigir reconocimiento. A veces cometía errores, era inevitable, pero no se justificaba con excusas. Aprendía, corregía, volvía a intentar, y con cada pequeño acto, el campamento iba cambiando de forma sutil. No se trataba de que todos la aceptaran de pronto. Se trataba de que el rechazo empezaba a perder fuerza frente a una evidencia. Esa mujer no estaba jugando a la aventura. Esa mujer estaba quedándose. Aucán observaba esos cambios sin intervenir demasiado. Parte de su respeto por ella consistía en no protegerla, quitándole la oportunidad de ganarse su lugar. Y aún así, su presencia era constante, como una sombra firme. No la seguía a cada paso, pero estaba atento. Si alguien se acercaba con demasiada dureza, su mirada bastaba para poner límites. Aucán no hablaba mucho con ella frente a todos, no por frialdad, sino por prudencia. Sabía que el campamento miraba, sabía que un líder debía ser cuidadoso con las señales, pero en los momentos íntimos, cuando el sol caía y el mundo se volvía más silencioso, Aucán se permitía acercarse a ella con una verdad que no mostraba a nadie. Una noche se sentaron cerca del fuego, no como espectáculo, sino como refugio. El aire olía a madera quemada y a tierra tibia. La noche envolvía el campamento con un manto oscuro, y las estrellas parecían mirarlos desde muy cerca. María Elvira llevaba el collar por fuera, sin esconderlo. Aucán lo miró y luego la miró a ella, como si confirmara algo. «¿Tienes miedo?», preguntó de pronto. María Elvira se sorprendió. Nadie le hacía esa pregunta de verdad. Allá, en la hacienda, el miedo femenino era un adorno útil. Servía para obedecer. Aquí, Aucán lo preguntaba como un hombre que quería entender, no dominar.
María Elvira respiró hondo. Sí, admitió. A veces. Pero no del mismo modo que antes. Antes tenía miedo de vivir una vida que no era mía. Ahora tengo miedo de perder lo que estoy construyendo. Aucán permaneció en silencio un momento. Luego dijo, con voz más baja, «Yo también». María Elvira lo miró, sorprendida por esa confesión. «¿Tú?» Aucán fijó la mirada en el fuego. «He perdido demasiadas cosas», dijo. «Me hice jefe porque alguien tenía que sostener a los míos. Aprendí a no querer demasiado, a no necesitar, a no abrir puertas». Sus palabras eran pocas, pero cada una parecía arrancada de un lugar profundo. «Y entonces llegaste tú», continuó. «Y tu silencio no se parecía al de los demás. No era miedo, era tristeza contenida». María Elvira sintió un estremecimiento. No porque fueran palabras románticas, sino porque eran exactas. «Cuando te vi por primera vez», dijo Aucán, «pensé que eras como ellos, como los que creen que pueden comprar el mundo. Pero tú caminabas como si pidieras permiso a la tierra. Y eso me confundió». María Elvira no pudo evitar sonreír con emoción. «En mi casa yo siempre me sentía ajena», confesó, como si estuviera actuando un papel para que otros se sintieran orgullosos. «Contigo, no sé actuar, no tengo que hacerlo». Aucán la miró entonces con una intensidad serena. «Eso es lo que me asusta», dijo, «que contigo también yo dejo de actuar». El silencio que siguió fue poderoso. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de una verdad que ambos sentían en el cuerpo. Lo que estaban construyendo era real, pero precisamente por ser real, podía doler. Esa noche, cuando regresaron a la tienda, Aucán no necesitó hablar mucho. Su manera de tocarla era siempre cuidadosa, como si la venerara sin convertirla en objeto. María Elvira, por primera vez en su vida, se sintió deseada sin sentirse usada. Se sintió amada sin sentirse capturada. Y esa experiencia, para una mujer que había crecido entre miradas que la medían como mercancía, era un milagro silencioso. A la mañana siguiente, Jimena volvió a acercarse a ella. «Hoy vienes conmigo», dijo simplemente. María Elvira asintió sin hacer preguntas. La siguió a un lugar donde se trabajaba con manos firmes y paciencia, pieles, tejidos, objetos simples que guardaban significado. Jimena le mostró cómo sostener, cómo tensar, cómo no desesperarse. María Elvira se equivocó, se pinchó los dedos, se frustró, pero no se rindió. Jimena no le habló con dulzura excesiva, le habló con respeto real, como se le habla a alguien que puede. «Tu mundo te enseñó a ser bonita», dijo Jimena sin crueldad. «Este te enseñará a ser fuerte». María Elvira sintió que esa frase le atravesaba el pecho. «Quiero ser ambas cosas», respondió. «Quiero ser bonita, sin ser frágil. Quiero ser fuerte, sin volverme dura». Jimena la miró por un instante, y por primera vez sonrió apenas. «Eso es raro», dijo. «Y por eso, tal vez sea verdad». La tribu comenzaba a reconocer algo en María Elvira. Su dignidad no era orgullo, era coherencia. Su belleza no era arma, era presencia. Y el collar en su cuello no era provocación, era un símbolo de que el jefe había elegido con intención. Aucán también cambiaba. No de manera evidente, no con gestos grandilocuentes. Cambiaba en detalles, en cómo su mirada se suavizaba cuando la veía reír con una niña, en cómo su silencio ya no era solo defensa, sino también contemplación. Se permitía respirar distinto, se permitía sentir. Pero el mundo exterior no dormía. En conversaciones bajas, en miradas que llegaban con viajeros, en noticias sueltas traídas por el viento, se insinuaba una sombra. Los hacendados no olvidaban, los hombres orgullosos no perdonaban, y don Eusebio Montellano no era un padre que aceptara perder. María Elvira no sabía los detalles, y Aucán no se los decía aún, no porque quisiera engañarla, sino porque sabía algo que ella todavía estaba aprendiendo. Hay amenazas que, cuando se nombran demasiado pronto, se vuelven más grandes, y él necesitaba mantener el campamento estable, el ánimo firme.
la calma como escudo. Sin embargo, una tarde, mientras el sol caía y el aire se volvía rojizo, Aucán se acercó a María Elvira y le habló con esa seriedad que nunca usaba en cosas pequeñas. «Si un día te pido que confíes en mí sin entenderlo todo, ¿lo harás?», preguntó. María Elvira lo miró, sintiendo el peso oculto detrás de esas palabras. «Te sigo desde que crucé el límite de mi casa», respondió. «No porque no tenga miedo, sino porque contigo mi miedo tiene sentido». Aucán sostuvo su mirada. En su rostro no había alivio fácil, había algo más solemne, reconocimiento. «Entonces escucha», dijo. «Pase lo que pase, no vuelvas a pensar que elegirme fue un error». María Elvira sintió un escalofrío. «Aucán», él levantó una mano y tocó el collar, apenas, como si ese gesto fuera una promesa sellada. «Ese lazo no se rompe», dijo, «ni por palabras ajenas, ni por amenazas, ni por el pasado». María Elvira tragó saliva, con el corazón apretado pero firme. «No se rompe», repitió ella. Y así, en medio de un campamento que comenzaba a aceptarla y de un amor que ya no podía negarse, María Elvira comprendió que la felicidad verdadera no era un lugar seguro, era un lugar valiente. La calma que estaban construyendo no era ingenua, era una paz ganada paso a paso. Y aunque el cielo todavía se veía limpio, en la distancia, como un rumor que no terminaba de llegar, el mundo correcto comenzaba a mover sus piezas. Pero por ahora, María Elvira llevaba el collar en el cuello y por primera vez en su vida se sentía digna de su propio amor. Nada cambia de golpe cuando la amenaza se acerca. Primero cambia el aire, luego el silencio y por último las miradas. María Elvira fue la primera en sentirlo, no porque alguien se lo dijera, sino porque había aprendido a escuchar con el cuerpo. Las conversaciones se interrumpían cuando ella pasaba. Los niños ya no corrían con la misma libertad. Los perros ladraban hacia el horizonte con una insistencia nueva. El viento, incluso, parecía traer sonidos que no pertenecían al campamento. Aucán también lo sabía. No necesitaba mensajeros para entender que algo se estaba moviendo. Su experiencia le había enseñado que el peligro rara vez avisa. Se desliza, observa, espera el momento justo, y ese momento comenzaba a acercarse. Las noticias llegaron fragmentadas como llegan siempre las malas noticias, en frases sueltas, en gestos tensos, en palabras que no se terminan. Hombres blancos habían sido vistos cerca del territorio, no soldados regulares, sino aliados de hacendados, hombres pagados para intimidar, provocar, marcar territorio. No venían a dialogar, venían a demostrar poder. Y en el centro de todo, como una herida abierta, estaba el nombre que nadie pronunciaba en voz alta, pero que todos conocían: don Eusebio Montellano. María Elvira no supo de inmediato que su padre estaba detrás, pero lo sintió. Había algo demasiado personal en esa amenaza, algo que no tenía que ver solo con tierras o política, tenía que ver con control, con humillación, con recuperar lo que le pertenecía. Aucán comenzó a reforzar la vigilancia sin hacer ruido. No quería sembrar miedo. El miedo paraliza, y una tribu paralizada es vulnerable. Distribuyó tareas, organizó turnos, habló poco y observó mucho. Su liderazgo se volvió aún más silencioso, más firme. Pero por dentro, la tensión crecía como un fuego contenido. María Elvira notaba el cambio en él. Sus silencios se habían vuelto más densos, su mirada más lejana en ciertos momentos. Una noche, cuando el campamento dormía y el cielo parecía demasiado tranquilo, ella lo enfrentó con suavidad. «No me mires como si yo no estuviera aquí», le dijo. «Sé que algo ocurre». Aucán respiró hondo. No estaba acostumbrado a explicar sus cargas. Había aprendido a sostenerlas solo, pero María Elvira ya no era una espectadora de su vida, era parte de ella. «El mundo del que huiste no acepta perder», dijo finalmente, «y menos cuando cree que alguien lo ha desafiado». María Elvira sintió un escalofrío. «¿Mi padre?». Aucán no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. «No me arrepiento»,
dijo ella con firmeza. Si esto es el precio de elegir, lo pago. Aucán la miró entonces con una mezcla de admiración y dolor. Yo no temo por mí, dijo. Temo por ti, porque el mundo del que vienes castiga a las mujeres que no obedecen. No las enfrenta de frente, las quiebra. María Elvira dio un paso hacia él, tocó su pecho con la palma abierta. No estoy quebrada, respondió. Estoy despierta. Esa noche, el campamento no durmió del todo. Al amanecer, la amenaza dejó de ser un rumor. Un grupo de hombres apareció en los límites del territorio. No avanzaron de inmediato. Se quedaron allí, visibles, deliberadamente visibles. Vestían como hombres del campo, pero su postura no era la de trabajadores, era la de quienes buscan provocar. Uno de ellos levantó la voz sin acercarse demasiado. «El jefe Apache», gritó. «Venimos a hablar». Aucán salió a su encuentro sin armas visibles, con la dignidad de quien no necesita demostrar fuerza para poseerla. Detrás de él, algunos hombres de la tribu observaban atentos. María Elvira permaneció más atrás, el corazón golpeándole el pecho, pero el cuerpo firme. «Hablen», dijo Aucán con voz tranquila. El hombre sonrió con burla. «Traemos un mensaje. La muchacha que escondes no te pertenece. Tiene padre, tiene apellido, y su ausencia ha sido notada». María Elvira sintió cómo la sangre le subía al rostro, no por vergüenza, sino por rabia. Aucán no reaccionó. «Aquí no se esconde a nadie», respondió. «Aquí solo se queda quien elige quedarse». «Eso no lo decides tú», replicó el hombre. «Hay leyes, hay acuerdos, hay consecuencias». Aucán sostuvo su mirada sin pestañear. «Las consecuencias ya existen», dijo, «y ustedes están parados sobre ellas». La tensión era tan densa que parecía visible. El hombre escupió al suelo y dio un paso atrás. «Esto no termina aquí», advirtió. «Dile a la muchacha que su padre no ha terminado de hablar». Se retiraron sin atacar, sin violencia abierta. Y eso fue lo más inquietante. María Elvira comprendió algo esencial en ese momento. No buscaban una batalla justa, buscaban desgastar, intimidar, hacer que el miedo hiciera el trabajo sucio. Las horas siguientes fueron pesadas. El campamento estaba en calma, pero era una calma tensa, frágil. María Elvira sentía las miradas sobre ella, no de reproche, sino de preocupación. Sabía que su presencia podía ponerlos en riesgo. Esa idea le clavaba una culpa que no quería aceptar, pero que tampoco podía ignorar. Se acercó a Jimena buscando claridad. «Si mi presencia pone en peligro a la tribu», comenzó a decir. Jimena la interrumpió con firmeza. «No hables como ellos», dijo. «El peligro no eres tú. El peligro es el mundo que cree tener derecho sobre los cuerpos ajenos». María Elvira sintió un nudo en la garganta. «No quiero ser la causa de una guerra». Jimena la miró con dureza tranquila. «Las guerras no las causan las mujeres que eligen. Las causan los hombres que no aceptan perder el control». Esa noche, el campamento fue atacado. No con un enfrentamiento directo, sino con algo más cruel: el intento de secuestro. María Elvira apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando dos figuras surgieron de la oscuridad. El movimiento fue rápido, calculado. Un error mínimo, un descuido. No gritaron. Intentaron llevársela en silencio como quien recupera una propiedad. Pero Aucán estaba allí. El sonido de su voz rompiendo la noche fue como un golpe seco. La reacción fue inmediata. La tribu respondió con precisión, sin caos. Los hombres huyeron al verse superados. No hubo sangre innecesaria, pero el mensaje fue claro. Habían cruzado una línea. María Elvira temblaba, no por debilidad, sino por la descarga brutal de realidad. Aucán la sostuvo con firmeza, sin palabras, apoyando su frente en la de ella por un instante breve, íntimo, profundamente humano. «Esto no volverá a pasar», dijo con voz baja. Pero ambos sabían que esa noche había cambiado algo para siempre. La amenaza ya no era teórica, era personal. María Elvira pasó las horas siguientes despierta, sentada junto al fuego, el collar apretado entre sus dedos como un ancla. Pensó en su padre, en la casa que había dejado, en la idea retorcida de honor
que justificaba aquella persecución. Sintió dolor, sí, pero no arrepentimiento. Aucán, por su parte, tomó una decisión silenciosa. No la compartió aún, no porque dudara, sino porque ciertas decisiones necesitan madurar en la soledad antes de convertirse en palabra. El amanecer llegó pesado, como si el cielo mismo supiera que algo se había quebrado. La tribu estaba en pie, no asustada, pero alerta. María Elvira ya no era solo la mujer que había elegido quedarse, era el símbolo de un desafío mayor, el derecho a amar sin pedir permiso, y el mundo correcto, herido en su orgullo, no iba a detenerse fácilmente. Pero tampoco ellos, porque cuando el amor ha sobrevivido al miedo ya no puede ser tratado como un error, solo como una verdad que exige ser defendida. Después de la noche en que el peligro dejó de ser rumor y se volvió cuerpo, mirada y amenaza, el campamento entró en un estado distinto. No era miedo lo que se respiraba, sino determinación. Una quietud firme, parecida a la que antecede a los actos que cambian el rumbo de una vida. María Elvira lo sintió desde el primer momento en que abrió los ojos al amanecer siguiente. El aire estaba cargado de algo solemne, como si la tierra misma supiera que se acercaba una decisión irreversible. Aucán Tizoc no habló de inmediato. Caminó entre los suyos con la calma de siempre, pero había en su postura una gravedad nueva. No era duda, era conciencia plena. La amenaza externa había cruzado un límite, y él entendía algo que pocos líderes se atrevían a aceptar. Cuando el mundo intenta arrebatar lo que es elegido, no basta con resistir. Hay que afirmar. María Elvira, aún con el pulso marcado por el recuerdo del intento de secuestro, observaba todo con atención. Había pasado la noche despierta, sentada cerca del fuego, pensando en lo que había ocurrido y en lo que podía venir. No se sentía víctima, se sentía responsable, y esa responsabilidad no la aplastaba, la fortalecía. Aucán se acercó a ella cuando el sol ya estaba alto, cuando el campamento se movía con normalidad aparente. Se detuvo frente a ella y habló con voz baja pero firme. «Lo que ocurrió anoche no fue solo un ataque», dijo. «Fue un mensaje, y los mensajes se responden». María Elvira lo miró sin bajar la cabeza. «¿Cómo?». Aucán no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el campamento, los rostros de su gente, la tierra que lo había visto crecer, perder y levantarse una y otra vez. «Con verdad», dijo al fin, «con algo que no puedan negar ni romper». Ella sintió que el corazón le latía más fuerte. «¿Qué significa eso?», preguntó. Aucán dio un paso más cerca, lo suficiente para que su voz fuera solo para ella. «Significa que voy a hacer público lo que ya es real, que voy a unir mi camino al tuyo ante los míos, no como desafío, sino como afirmación». María Elvira contuvo la respiración. Sabía lo que eso implicaba, no solo un gesto de amor, sino una declaración política, social, espiritual, un acto que cerraba puertas para siempre. «Si lo haces», dijo con honestidad, «ya no habrá forma de volver atrás. El mundo del que vengo no lo perdonará». Aucán sostuvo su mirada con una serenidad que no admitía duda. «Nunca viví para ser perdonado por ellos», respondió. «Vivo para proteger lo que elijo». María Elvira sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era euforia, era paz. La clase de paz que solo llega cuando el miedo deja de mandar. La preparación comenzó sin grandes anuncios. No hubo convocatorias ruidosas ni discursos. La tribu sabía leer los signos. Las mujeres mayores comenzaron a trabajar con gestos tranquilos y decididos. Los hombres se movían con respeto, conscientes de que no estaban ante una celebración cualquiera, sino ante un acto que sellaría algo profundo. Jimena se acercó a María Elvira con una expresión distinta a las anteriores. No dura, no evaluadora. Era una mirada de reconocimiento. «Hoy no vienes a aprender», dijo. «Hoy vienes a ser vista». María Elvira tragó saliva. «No sé si estoy preparada». Jimena tomó su rostro entre las manos con una firmeza suave. «Nadie lo está del todo», respondió. «Pero tú no llegaste aquí huyendo. Llegaste eligiendo. Eso basta».
La condujo a un lugar apartado donde otras mujeres esperaban. No la adornaron como a una muñeca, ni intentaron transformarla en algo que no era. Respetaron su esencia. Su cabello fue arreglado con sencillez, su piel tocada con cuidado, sus manos ungidas con aceites que olían a tierra y a plantas antiguas. Cada gesto tenía significado. Cada detalle hablaba de pertenencia sin posesión. Mientras tanto, Aucán se preparaba en silencio. No llevaba símbolos de guerra. No necesitaba demostrar fuerza. Su autoridad estaba en la forma en que caminaba, en cómo los suyos lo miraban. Un anciano se acercó a él, uno de esos hombres que cargan la memoria del pueblo en la voz. ¿Estás seguro?, preguntó sin rodeos. Aucán asintió. Más que nunca. El anciano lo observó un instante largo. Entonces que la tierra lo sepa, dijo. Cuando María Elvira salió al claro donde se realizaría la ceremonia, el corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de emoción y solemnidad. El cielo estaba despejado. El sol caía de una forma suave, como si no quisiera imponerse. El fuego ardía en el centro, no grande ni amenazante, sino contenido, vivo. Aucán la esperaba. Cuando sus miradas se encontraron, todo el ruido interior se apagó. María Elvira caminó hacia él con paso firme, sin apuro, sin titubeo. No avanzaba como una mujer que iba a ser entregada. Avanzaba como alguien que se presentaba a un pacto elegido. El anciano habló, no en voz alta, no con teatralidad. Habló con la calma de quien invoca verdades antiguas. Habló de caminos que se cruzan, de elecciones que se honran, de uniones que no se basan en dominio, sino en reciprocidad. Aucán tomó las manos de María Elvira. Sus dedos, fuertes y marcados, rodearon los de ella con una suavidad que hizo que varias mujeres bajaran la mirada, conmovidas. No había prisa, no había espectáculo, solo presencia. ¿Caminas conmigo sin ser obligada?, preguntó el anciano. María Elvira levantó la barbilla. Sí, respondió con voz clara. Camino porque elijo. ¿Proteges lo que caminas?, continuó. Sí, dijo. Con mi vida, si es necesario. Aucán habló entonces no para la tribu, sino para ella. No te prometo un camino fácil, dijo. Te prometo uno verdadero, donde no tendrás que pedir permiso para ser quien eres. María Elvira sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no lloró. Eso es todo lo que siempre quise, respondió. El anciano asintió. Tomó el collar que ya reposaba sobre el cuello de María Elvira y lo sostuvo un instante más, como sellando su significado ante todos. Este lazo no es nuevo, dijo. Solo ha sido reconocido. El fuego crepitó suavemente. El viento pasó entre ellos como una bendición silenciosa, y la tribu sin aplausos ni gritos aceptó, no con euforia, sino con respeto, ese respeto que se gana cuando algo es auténtico. María Elvira sintió el peso del momento caer sobre ella con dulzura. No era el final de la amenaza, no era el fin del conflicto, pero era el inicio de algo que ya no podía ser negado. Aucán apoyó su frente contra la de ella por un instante, un gesto íntimo, profundamente humano. Ya nadie podrá decir que no perteneces, murmuró. Ella respondió con la verdad que le nacía del pecho. Siempre pertenecí a mí, hoy también a este camino. Cuando la ceremonia terminó, no hubo celebración ruidosa. Hubo comunidad, hubo cercanía. Hubo una sensación compartida de que algo había sido puesto en su lugar. El mundo exterior seguía siendo hostil. Don Eusebio Montellano seguía siendo poderoso. Las amenazas no habían desaparecido, pero ya no importaban del mismo modo, porque el amor que se afirma frente a todos deja de ser un acto privado. Se vuelve una verdad colectiva, y esa verdad, aunque incomode, ya no puede ser borrada. El tiempo no regresó a la normalidad después de la ceremonia. Se transformó. Como si la vida, al verse obligada a reconocer una verdad tan firme, hubiera decidido acomodarse alrededor de ella. Los días comenzaron a sucederse con una serenidad distinta, no exenta de vigilancia ni de prudencia.
pero sí marcada por una calma profunda que no dependía de la ausencia de peligro, sino de la certeza interior. María Elvira despertaba cada mañana con la misma sensación. El mundo seguía siendo incierto, pero ya no era ajeno. El collar reposaba sobre su piel como un recordatorio silencioso de la elección hecha y sostenida. No era un símbolo de posesión, era una memoria viva del camino recorrido. Al caminar entre los suyos, ya no sentía las miradas evaluadoras del inicio. Había respeto, había reconocimiento, había algo aún más valioso: confianza. Aucan Tizoc, por su parte, llevaba la responsabilidad con una firmeza renovada. No se había vuelto un hombre distinto, se había vuelto completo. El liderazgo que antes era solo deber, ahora también era propósito compartido. Su voz seguía siendo medida, su mirada atenta, pero había en él una suavidad nueva, una humanidad visible que no debilitaba su autoridad, sino que la profundizaba. Los suyos lo notaban, y lo respetaban aún más por ello. Las amenazas del mundo exterior no desaparecieron de un día para otro. Los hombres de don Eusebio Montellano no volvieron a cruzar los límites del territorio, pero el nombre seguía flotando en el aire como una advertencia distante. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. El intento de recuperar a María Elvira había fracasado no por la fuerza, sino por la imposibilidad moral de deshacer lo que ya era verdadero. Don Eusebio, desde su hacienda, recibía noticias fragmentadas, informes sin pruebas, rumores sin contundencia. Supo de la ceremonia, supo de la aceptación, supo, finalmente, que su hija ya no era una joven asustada ni una pieza negociable. Era una mujer afirmada, sostenida por una comunidad que no podía ser intimidada fácilmente. Esa comprensión fue lenta y amarga. Durante semanas, don Eusebio caminó por los mismos corredores que antes simbolizaban poder y control. Nada había cambiado allí, y sin embargo todo se sentía vacío. El silencio de la hacienda ya no era orden, era ausencia. Por primera vez, la idea de honor comenzó a resquebrajarse en su mente, no por arrepentimiento inmediato, sino por una grieta incómoda. Había perdido, no por descuido, sino porque su hija había elegido. María Elvira no volvió a buscar ese pasado, no por rencor, sino porque ya no lo necesitaba para definirse. Su vida estaba allí, en la tierra que había aprendido a respetar, en las manos que trabajaban a su lado, en la mirada de Aucan que la encontraba cada día sin exigirle nada más que honestidad. Con el paso de las estaciones, la tribu fue celebrando pequeños rituales cotidianos. No grandes festejos, sino gestos sencillos que construyen hogar. Compartir el alimento, enseñar a los más jóvenes, acompañar a los ancianos. María Elvira se integró en cada uno con naturalidad. Ya no era la mujer que vino de la casa grande. Era una más, una presencia constante, confiable, respetada. Aucan y ella aprendieron a caminar juntos sin perderse. Hubo desacuerdos, silencios necesarios, momentos de cansancio. No idealizaron el amor, lo vivieron, con todo lo que implica compartir una vida real, decisiones, renuncias, risas breves y noches de conversación profunda bajo el cielo abierto. Una tarde, mientras el sol descendía y el campamento se llenaba de una luz suave, María Elvira se detuvo a observar a los niños jugar. Había en sus movimientos una libertad que ella no había tenido a esa edad. Sonrió con una emoción tranquila que le llenó el pecho. Aucan se acercó y se quedó a su lado sin hablar. «¿En qué piensas?», preguntó él. María Elvira tardó en responder. «En que no perdí nada», dijo finalmente. «Solo dejé de fingir que lo tenía». Aucan asintió. «El mundo te enseñó a creer que la seguridad era una jaula dorada», respondió. «Tú elegiste el riesgo de ser libre». Ella lo miró, con esa ternura profunda que no necesita adornos. «¿Y tú?», dijo. «Elegiste abrir una puerta que llevabas años cerrando». Aucan sostuvo su mirada. «No sabía que aún podía hacerlo», admitió. «Pensé que el amor era una debilidad que no podía permitirme». «No lo es», respondió ella.
Es una fuerza que exige valentía. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pleno. Con el tiempo, la noticia de su unión dejó de ser escándalo y se convirtió en referencia. No como provocación, sino como ejemplo incómodo para un mundo que prefería las obediencias fáciles. Algunas mujeres comenzaron a mirarse distinto, algunos hombres a cuestionar certezas heredadas, no todos, no de inmediato. Pero la semilla estaba plantada. María Elvira comprendió entonces algo esencial. Su historia no había terminado con la huida ni con la ceremonia. Continuaba en cada día vivido con coherencia, en cada decisión tomada desde la dignidad, en cada gesto que afirmaba que amar no es someterse ni someter, sino caminar de frente. Una mañana, mientras el cielo se abría limpio después de la lluvia, María Elvira sintió una paz que no había conocido antes. Se llevó una mano al cuello, tocó el collar y sonrió. No como quien recuerda una promesa pasada, sino como quien habita una verdad presente. Aucán se acercó y apoyó su mano sobre la de ella. «Elegiste tu destino», dijo. Ella lo miró, con los ojos llenos de vida. «No», respondió. «Lo creé». Y así, lejos de los salones donde se negocian vidas ajenas, lejos de los apellidos que pesan más que las personas, María Elvira Montellano y Aucán Tizoc construyeron una familia no basada en la imposición, sino en el reconocimiento mutuo. El mundo no se volvió justo de repente, pero para ellos la justicia ya no era una promesa lejana, era una forma de vivir, y esa fue la victoria más profunda de todas. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te tocó, si sentiste el amor de María Elvira y Aucán como algo tuyo, suscríbete al canal y deja tu like. No es solo un clic, es la forma en que le dices a este espacio que quieres que sigan existiendo historias así, romances de época intensos, dignos y profundamente humanos. Te invito también a dejar un comentario con una sola palabra. Escribe elección, porque esta historia trata de eso, del valor de elegir tu propio destino, incluso cuando el mundo intenta decidir por ti. Cada comentario, cada elección que aparece, le dice a YouTube que esta comunidad está viva, que hay personas que aman este tipo de relatos, que buscan emoción, profundidad y romance verdadero. Tu participación no solo ayuda al canal, ayuda a que lleguen más historias como esta a personas que las están esperando sin saberlo. Y si quieres ir un paso más allá, puedes convertirte en miembro del canal. Al hacerlo, apoyas directamente la creación de nuevas historias largas, cuidadas, escritas con tiempo, alma y respeto por el romance clásico. Gracias a los miembros, este canal puede crecer, mejorar y seguir siendo un refugio para quienes aman las historias de época, el amor intenso y las emociones reales. Aquí no solo contamos historias, construimos una comunidad que cree en el amor que se elige, no en el que se impone. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Y gracias por ayudar a que este espacio siga vivo.